pasaje o estudio un pasaje, siempre me gusta ir más para atrás. Es lo mejor de hacer. ¿Qué es lo que estaba pasando antes y quién hizo tal cosa y qué había hecho antes? Todo eso es importante notar. Que a veces Dios abre los ojos de nuestro entendimiento cuando vemos un poco más allá de lo que dice el texto. ¿Okay? Y para eso retrocedí para el capítulo 13, versículo 53. It's always better to read the context and read something in the scripture, in this case for verse 13 to 21. It's always good to go to back or forward in order to see what's going on and in order for us to understand better the text. So I went back to chapter 13 between verses 53 and 58. Cuando vemos este pasaje, en alguna Biblia de ustedes, en el encabezado dice Jesús en Nazaret. Okay. Jesús, aunque nació en Bethlehem, él fue criado en Nazaret. Jesus born in Bethlehem, but he was raised in Nazareth. Okay. Y cuando uno nace en un lugar, en un pueblo, toda la gente, si es un pueblo pequeño o por lo menos las aldeas que están cerca, toda la gente te conoce, ¿no? Pueblitos chiquitos, aquí en Harlingen no es tan chico, ¿verdad? Pero por ejemplo allá en Raymondville, la gente, pues he estado yendo y viniendo Harlingen, Raymondville por 20 minutos ida y vuelta por los últimos 16 años, allí es donde está el trabajo. Entonces he conocido gente allí del pueblo y es un pueblo chiquito, muchos se conocen. ¿No? Que este empleado es hermano de aquel y ese es primo de aquel y el primo trabaja en este lugar y aquí y todos saben de todos. Pero hay otros pueblitos chiquitos como Peñitas, ¿verdad? Es un pueblo más chiquito todavía. Dice que ahí todos se conocen y cuando una persona que no es de ahí entra, toda la gente lo nota. En el caso de Jesús, por lo menos la gente que vivía alrededor de él, pues lo conocía muy bien, conocía a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús alcanzó cierta edad adulta, empezó a predicar. Y en este pasaje del 53 al 57 del capítulo 13, menciona que Jesús predicaba en la sinagoga, que era el templo de los judíos. And this Bible text says that Jesus preached in the synagogue. And many people, the people around the region went to the same synagogue, and people who were familiar with him when he was young, people who were familiar with his relatives, parents, sisters, brothers, they were familiar. Okay? Entonces se admiraba mucho porque de repente Jesús empezó a predicar en su edad adulta y decían, pero este es el jovencito es el que ayudaba a su papá en la carpintería. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Mira, y de repente, ¡pum!, que empieza a decir una bola de cosas, pues que por cierto muy interesantes allí en la sinagoga, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Quién enseñó? Pues no fue a la escuela, no fue a la escuela. Yo conozco a fulano, sutano y perengano que fue a la escuela, pero pues Jesús no fue a la escuela, ¿no? ¿Cómo es posible que estén saliendo esas palabras, ¿no? Y alguien se las dijo, a lo mejor alguien lo está orientando secretamente. Muchas especulaciones, muchas especulaciones. ¿Okay? Y dice en el versículo 50, y todo eso dice en el versículo 55, ¿verdad? En el versículo 56, todo lo que acabo de mencionar en palabras propias. Y en el versículo 47 dice, y se escandalizaban de Jesús. And in some version says, and they were offended with what Jesus was doing
in preaching in the synagogue. Se sentían molestos porque Jesús, que conocían, ¿verdad? Que lo conocían, no se explicaban por qué decía eso. ¿Suena eso algo como envidia? Tal vez. ¿Suena eso como que no estaban familiarizados con lo que Jesús estaba diciendo? Tal vez. No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, hermanos, que el ser humano se siente muy atraído a lo desconocido. Y lo que es conocido lo desestima, lo tiene en poco. Eso es muy común en el ser humano. Esto es universal. Something very common. This is universal in the human being. The human being feels attracted to what is unknown. Oh, I want to know more about this. I want to know more about this person. But what is known, we usually underestimate it, or underestimate him or her. Lo tenemos en poco. Y eso, puedo mencionar muchos ejemplos, hermanos, ¿no? Muchos ejemplos, hay cantidad de ejemplos para mencionar. Puedo empezar con el asunto de la política, que no quiero meterme mucho en eso, ¿verdad? Pero no me explico cómo quieren gastar billones y billones de dólares haciendo vida en otros planetas o en otro planeta, cuando nuestro planeta se está destruyendo o lo estamos destruyendo y no apreciamos lo que tenemos y lo desestimamos. We underestimate what we have, but we want to go to somewhere else, to make life in other planet and wasting billions of dollars. No apreciamos las bendiciones que tenemos de Dios. Y en vez de eso, tenemos ambición por las cosas que no conocemos y nos gustaría tener. Y lo mismo pasa en las iglesias, en general. Tengo muchos años, ¿verdad?, como miembro de las iglesias y también sirviendo al Señor. Es muy común, ¿verdad?, que cuando viene un predicador, un evangelista, que viene allá del Perú, que viene ahí de México, que viene ahí de no sé dónde, oh, vamos a escucharlo porque escuchamos que es de fama internacional. Y ahí vamos corriendo. Oh, hace milagros y ya cuando predican, dice, así debería predicar el pastor, con mucha enjundia, que haga milagros. Pero no ven que tiene un pastor. No ven que este hermano está haciendo la obra de Dios. No ven las bendiciones que tienen de Dios. Nos sentimos, queremos más lo que no vemos, y las bendiciones que tenemos, esas no las analizamos. Me gusta cuando alguien participa en la iglesia. Nuestra hermana Edna está participando, dirigiendo las alabanzas. Gracias, hermana, por haber querido dar el paso y servir al Señor. La tenemos y es una gran bendición para nosotros. Y empiezo, yo pienso que esta persona lo puede hacer mejor y que esto y que el otro. Hermanos, cuando empezamos con esas cosas nos perdemos de bendiciones de Dios. Amén. Gracias al Señor por nuestra hermana Mitzi, que tiene el talento del piano. Es una bendición para nosotros su presencia, y todos ustedes tienen algo que dar para el Señor. Voy a decir,
no, yo prefiero a este hermano o a aquella hermana porque es muy bueno o muy buena haciendo estas cosas. Tenemos que apreciar lo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Amén. 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 Porque cuando hacemos eso, grandes cosas suceden dentro del pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿No se habían fijado la calidad y el tipo de ser humano que tenían en Nazaret? Y lo digo de esta manera porque me estoy tratando de poner en los zapatos de ellos y decir, pues no lo conocemos, no sabemos, lo conocemos, sí lo conocemos, no sabemos dónde salió, pero pues lo que está compartiendo está tremendo. Yo quiero oírlo más. Yo quiero escuchar a ese Jesús de Nazaret. Tiene algo muy bueno que está diciendo, que nunca lo había escuchado en mi vida. Pero en vez de eso, se fijaron en aquellas cosas que no debían haberse fijado. Y como resultado, hermanos, dice la Escritura que Jesús les dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Ah? Es decir, una persona que hace la obra de Dios y tiene los talentos para llevarlos a cabo, no se le da el crédito, no se aprecia lo que está haciendo por la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque es muy conocido. No, hombre, a este muchachito está predicando, mira, desde chiquito, desde que era mocoso, lo conozco. ¿Cómo es posible que este mocoso nos va a predicar la palabra de Dios? Es el pensamiento de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en el versículo 58 que no pudo hacer Jesús muchos milagros por la incredulidad. Si alguien les pregunta qué es incredulidad, incluye muchas cosas. Incredulidad incluye no apreciar las cosas de todos los días que tenemos. Eso es incredulidad. Incredulidad es saber algo, pero no vivirlo. Eso es incredulidad también. Y como les dije hace rato, puedo mencionar muchos ejemplos. Ya estoy cansado del mismo carro. Estoy cansado de la misma casa. Ya estoy cansado del mismo trabajo. Ya estoy cansado de la misma cosa que tengo. Ya estoy cansado de esta esposa. Ya estoy cansado de este esposo. Y no estás viendo lo que tienes en tus manos. Y por eso Dios no se manifiesta como a Él le gustaría manifestarse. Ahora, si vamos por el otro lado, en el pasaje que leyó nuestra hermana, dice que Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. It says the scripture, verse 13, that Jesus went to a deserted place. He went to a place that was away from the city. Un lugar desierto. La palabra, cuando se usa la palabra desierto aquí, por lo general se refiere a las condiciones de un terreno de desierto. Pero también puede ser un lugar apartado y nada agradable. El griego se usa en esas dos formas. Y dice la Escritura que en ese lugar desierto, dice que la gente oyó que Jesús había ido a ese lugar desierto, y dice la Escritura que la gente le siguió
a pie a Jesús. Y note, dice a pie para hacer el énfasis del esfuerzo que hicieron por buscar a Jesús. Fueron a pie. En ese tiempo ya se usaban burros, mulas, animales para transportarse, pero dice que muchos de ellos le siguieron a pie. Y cuando estamos hablando de a pie, de ciudades apartadas a un desierto, estamos hablando de 1, 2, 3 horas o más para escuchar la palabra de Dios. Tuvieron que salir de su comodidad para recibir lo que Dios tenía para ellos. Y eso nos dice mucho a nosotros, ¿verdad? Hay lugares, y voy a mencionar México, pero hay otros lugares, no, México no es el único lugar. Pero me tocó ver a gente, me tocó estar en pueblos metidos en la sierra, allí donde ya no pudo llegar nadie, ahí donde no se meten los carros ni siquiera las bestias donde uno se transporta. Ahí va la gente caminando 3 horas en la montaña, en la lluvia, con ese with that mud, because there's kinds of muds, right? Cuando de lodo. But there's some muds that it looks orange. It's like clay. It looks orange y está chicloso y resbaloso. Caminando en veredas de este tamaño y de aquí de este camino, en monte, veredas, y para allá está el desfiladero o el voladero hacia abajo, metros y metros hacia abajo. Y en la lluvia con un plástico tapándose, cubriéndose de la lluvia, en ese lodo en el que se pueden resbalar y pueden perder su vida para escuchar la palabra de Dios. Es algo impresionante. Y nosotros no queremos venir a la iglesia porque se les compuso el aire acondicionado acá. O porque es que no tengo que ponerme. Tengo un vestido que está medio, una camisa que está media, pero esa no me gusta, por eso no voy a la iglesia. ¿Qué van a decir de mí? Al ver estos ejemplos, hermanos, de esta gente buscando al Señor, por eso consiguen el favor de Dios. Dice que cuando anochecía, porque estuvieron todo el día escuchando al Señor y no habían comido todo el día. Ay, hermanos, yo ya estuviera quejándome, hermanos, Señor me perdone. Se acercaron a él, a Jesús, sus discípulos, y le dijeron: el lugar es desierto. Otra vez, el lugar es desierto y la hora ya es tarde, ya está anocheciendo, Señor. Dile a la gente que se vayan a sus pueblos para que coman. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. A veces nos gusta mucho el milagro que Jesús hizo, pero los milagros que Dios hace, los milagros que Jesús hizo, tienen un contexto y tienen una preparación, y tiene que ver mucho la actitud de la gente para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Esta gente humilde viajó horas para llegar a donde Jesús estaba, sin comer, para después ver la maravillosa gloria de Dios de alimentar de 5 panes y 2 peces 5,000 hombres. No más dice que hombres,
Pero digamos, esos 5,000 hombres, la mitad de ellos tienen una mujer. ¿Ya son cuántos? Unos 7,500. Y esos que tienen mujer, pues en ese tiempo no era como ahora que 2, 3 hijos. En ese tiempo tenían media docena más. Pues échele pluma. Más de 10,000, de 12,000 almas recibiendo palabra de Dios, sin comer, habiendo viajado desde la mañana, horas y horas, para que al final del día vean la gloria de Dios multiplicando el pan, cosa que no era de todos los días. Hermanos, si Dios nos va a bendecir, tenemos que cambiar nuestra actitud. Amén. Amén. We have to change our attitude. Be thankful with what you have at home, at work. Be thankful for every soul in this temple when we gather every Sunday. Don't see mistakes from people making. Don't see that. Venga con esa actitud de adorar al Señor y decirle: Señor, bendícenos a todos, y que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Amén. Entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Amén. Hagámoslo. Cambiemos nuestra actitud. No seamos como esos que estaban en Nazaret criticando a Jesús. Seamos como aquella humilde gente que caminó horas para escuchar a Jesús. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por lo que tenemos. Perdónanos porque hemos sido ingratos y no hemos visto las bendiciones diarias que nos das. Perdónanos porque no hemos visto las cosas hermosas que cada hermano y hermana nos pueden compartir. Cada hermano y hermana, joven y niño en este lugar, es precioso para ti. And if them are precious for you, it should be precious for us. Enséñanos, Señor, a ser humildes. Enséñanos, Señor, a ver con los ojos de Dios. Y bendices a esta iglesia. Que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que la vivamos, Señor, y que empecemos a cambiar a partir del día de hoy. Señor, gracias por la bendición que nos da de celebrar la comunión cada